Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a la tercera temporada, segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast Hablemos de Torá. Como quedamos en el primer episodio, hablamos de los niveles de la profecía, según la obra de Rambam, Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, Moré Nebuchim, la guía para los descarriados, la guía de los perplejos. Y en esa obra, Rambam cita 11 niveles respecto de la profecía. Quedamos en el cuarto nivel y el quinto nivel lo vamos a hablar hoy día. Perdón. Y para ello dejamos pendiente un pasaje. Se encuentra en la Parashat Ve'at-Lohá, en el Sefer Bemidbar, en el capítulo 11, versículo 29, que dice: Vayomer lo Moshe, Hamekane atali. Y respondió Moshe: ¿tienes celos por mí? Umi iten kol am Adonai nibiim. Quiera el Eterno que todo el pueblo fuese profeta. Y iten Adonai et rujo aleem. Y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Según lo que dijo Moré Mijael en el episodio anterior, este pasaje de la Torá está dado en la institución del Sanedrín, la institución de los 70 ancianos para comandar y para guiar al pueblo. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo episodio de la tercera temporada. Moré Shem Tov, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Sea bienvenido. Guido, bien, aquí estamos, gracias al Eterno, contento, feliz de poder pregonar, proclamar, anunciar el Besorato Va, las buenas nuevas, el Evangelio. Y todavía podemos tener libertad en este lugar, en este rincón, en este confín de la tierra, para hablar estas palabras, que son palabras de nuestro Dios, que es la carta de amor que Él dejó a la humanidad, que es la Torá, que es la Biblia, que son los 66 libros de las Sagradas Escrituras que podemos compartir juntos en esta hora. Shalom Javerim, Shalom Guido. Baruch Hashem, que el Eterno nos da la posibilidad de continuar con la difusión de su bendita y sagrada Torá. Curiosamente, el pasaje de Be'alotja, Parashá Be'alotja, en el capítulo 11, versículo 29 del libro de Números, Sefer Bemidbar, tiene una pequeña relación con lo que habla el apóstol Pablo, para nosotros Rav Shaul. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, donde habla de los dones de la profecía, el don de lengua, y empieza diciendo el apóstol: seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino al Eterno, pues nadie le entiende. Aunque por el Ruach, por el Espíritu, habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y continúa: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la cajal, a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que aquel que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Moreh Shem Tov. Sin lugar a dudas, claro, aquí el mismo Ruach, el mismo espíritu, la misma motivación que tiene Moshe Rabenu, que dice efectivamente, como tú citaste, ¿cierto?, en la Torá, que quiere el Eterno que todo el pueblo profetice. Y es lo mismo que dice el Rav Shaul. Vamos a continuar con los niveles, ¿cierto? Ahora, claro, efectivamente, es la motivación de Moshe, es la motivación de Rav Shaul, del apóstol Pablo. Por lo tanto, debiésemos concluir que es la motivación del Eterno. Es la motivación del Eterno que todo el pueblo profetice, que todo el pueblo pueda acceder a la nebuá, pueda acceder a la profecía. Por lo tanto, no es algo tan exclusivo, tan, digamos, como de élite, como tan, inalcanzable. No, todo lo contrario. La Escritura nos muestra que es alcanzable y que el Eterno quiere que todos podamos profetizar en el fondo, o acceder a alguno de los niveles de profecía. En el quinto nivel del Moreh Nebuchim, ¿cierto?, de la Guía de los Perplejos, de la Guía de los Descarriados, de la página 136 a la 138, en el capítulo 45, dice que en el quinto nivel un ángel le habla en un sueño. Y tenemos Bereshit 31:11. Esto le acontece a casi todos los profetas. Casi todos los profetas llegan a este quinto nivel. Y dice en Bereshit 31:11, Génesis 31:11, Vayomer Elai Malach a Elohim, Bajalom Yaakov Vayomer Ineni. Y me dijo, alza tus ojos. No, miento, el 11 dice, y en el sueño un ángel de Dios me dijo, Jacob. Y yo respondí, heme aquí. Esto se lo dijo el ángel del Eterno, dice, en sueños. Y este es el quinto nivel. También tenemos en el Sefer Matatiahu, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice, Yosef, su marido, como era tzadik, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, Yosef ben David, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Ruach HaKodesh es, del Espíritu Santo es. Entonces también vemos que en el Brit Hadashah se manifiesta un ángel en sueño y le habla a Yosef, el padre putativo, el padre adoptivo de Yeshua, para que recibiera a Miriam, porque ella había concebido, ¿cierto? Le había sido engendrado un hijo, no por un varón, sino por el Ruach HaKodesh, por el Tzel Elohim, por la sombra de Dios. Por la sombra de Dios, esto en el quinto nivel. Y como lo especifica, ¿cierto?, el Rambam acá, casi todos los profetas acceden a este nivel, que un ángel le hable en sueño.
Guido. Sí, yo estaba leyendo la salutación de Rav Shaul a las iglesias de Galacia. Y él dice algo que llama la atención cuando habla de un evangelio diferente del que hemos anunciado. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿a qué se refiere que un ángel del cielo anuncia un evangelio diferente? Según Rambam, en el quinto nivel, en la madrigá, como dice More Mijael, en el nivel, un ángel le habla en un sueño y se aplica a la mayoría de los profetas. Y el ángel del Eterno me dijo en un sueño por la noche. Y nuestro Moré Shem Tov cita ahí el pasaje en el que el ángel del Señor le habla a Yosef, al padre putativo de nuestro amado Mashiach Yeshua. Y hay un anuncio. Y Pablo dice que el evangelio que él anuncia no es un evangelio de hombre, porque no lo recibió de hombre alguno, sino a través de la revelación de Yeshua HaMashiach. Ahí en el versículo 11, versículo 12 de la carta a los Gálatas. Entonces, ¿qué entendemos por que un ángel le hable al hombre? Ustedes sabrán que hay una religión mormona, que presenta cierta revelación a un hombre llamado John Smith. Y habla de libros que le fueron revelados a través de ángeles. Joseph Smith, José Smith. Sí. Joseph Smith, correcto. Gracias por la corrección. Entonces, Pablo dice bien clarito que sea anatema. El evangelio, la Besorá, la buena nueva, ya fue anunciada y parte desde la revelación en el monte Sinaí. Y Moshe Rabenu dice que era Dios, Umi Ten Adonai, era el Eterno, darles a todo el Ruach HaKodesh para la revelación de la profecía. More Shem Tov. Ahora, claro, yo entiendo por qué tú citas este pasaje que tiene que ver con algo que dice el Rav Shaul, en el fondo del apóstol Pablo, que si él, o sea, dice nosotros, yo entiendo que él se refiere a los Shelihim, a los apóstoles, a los enviados, o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente, y esa es la clave, porque no está limitando el ministerio de los ángeles, no está limitando que los ángeles traigan mensajes, no está limitando que Dios pueda hablar por ángeles, lo cual es efectivo y lo cual es así. El punto es anunciar un evangelio diferente, una Besorá Tová diferente, una buena nueva diferente, cambiar la que ya está dada en el monte Sinaí. Ese es el punto. Porque también se puede tomar como que, porque aquí los ángeles le hablan, aquí los ángeles le traen mensaje. El punto es no cambiar el evangelio, no anunciar un evangelio distinto, una buena nueva distinta de la que ya fue anunciada en el monte Sinaí, de la que ya confirmó Yeshua y de la que ya confirmaron los Talmidim, los discípulos, los Shelihim. Entonces no está limitando a los ángeles, o sea, porque uno puede recibir un mensaje de un ángel y no por eso va a ser anatema, no por eso va a ser maldito, jerem en hebreo, no.
sino que ¿cuál es el mensaje que trae este enviado, este malaj, este ser espiritual, este ángel? ¿Me cambia el evangelio? Y ese es el punto, que no cambie el evangelio, que no cambie lo que ya está establecido. No sé si quieres agregar algo más, Guido, o pasamos al sexto nivel. No, pasemos al sexto nivel. Igual yo creo que esto tiene relación con lo que dice el apóstol Judas, Yehudá, cuando habla sobre el juicio a los falsos maestros. También él hace como hincapié al tema del... Bueno, habla de libertinaje con respecto a la gracia. Pero también habla de estos maestros que blasfeman y corrompen la palabra del Eterno a través de la Besora Toba. Pero sí, pasemos al sexto nivel. Creo que es importante que avancemos. Vale, el sexto nivel dice: una persona se dirige al profeta en sueños, como Yehezkel. En el capítulo 40, en el versículo 4, dice Yehezkel 40, Pasuk Arba, Pasuk 4, dice: Vaidaber Elai Aish, Ben Adam, Re Beineja, Beosneja. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Entonces aquí dice Aish, y me dijo el hombre, y me dijo a aquel varón. Aquí le está hablando en Ezequiel capítulo 40 con respecto a la visión del Bet Hamikdash, a la visión del templo, que está desde Ezequiel 40 en adelante. Por varios capítulos le da detalles y medidas y formas del templo, que muchos dicen que son las medidas del tercer templo. Entonces aquí es una persona, no se distingue si es un ángel o si es otra persona. En realidad aquí dice Aish, el hombre. Ese es el sexto nivel. Sí, hay que recordar que Maimónides categoriza a los ángeles en niveles también. Y los Ishim, según lo que relata la Torá, es un tipo de ángel. Según dicen, tienen apariencias de seres humanos. Correcto. Efectivamente están dentro de los ángeles que él categoriza como de los más bajos en niveles. Claro, que son semejantes a nosotros, que son, incluso se pueden materializar y nosotros los vemos como hombres. Sí. Vamos al séptimo nivel. El séptimo nivel dice: parecer al profeta como si Dios le hablara en su sueño. Y aquí está el profeta Isaías, capítulo 6. Que este es el Jasón Yeshayahu. En la visión de Isaías, hijo de Amós, cuando él ve al Eterno, dice que ve al Eterno. Ahora, hay varios profetas que dicen que vieron al Eterno. Y eso hay que explicarlo, hay que entenderlo, porque a Dios nadie le vio jamás. Lo que ellos vieron es una manifestación del Eterno. Lo que los rabinos explican como Penei Adonai, como los rostros o las caras de Adonai. Sar el Panim. Claro, no es algo que... No es que vieron al Eterno literalmente, vieron a Dios y no, sino que es una teofanía, se llama eso en teología, es una manifestación de Dios. El Eterno se viste de ropas
para darse a conocer al hombre. El Eterno toma una forma y se revela de una forma, se revela de otra, pero no es que hayan visto a Dios mismo. Si lo hubiesen visto, habrían muerto. Sí, y en la Torá aparece que Moshe Rabenu hablaba cara a cara con el Eterno, Panim el Panim, y ese es uno de los atributos de por qué Moshe tenía una grandeza superior a los demás profetas. Y sin embargo, cuando se revelan el ya Rahamim, los 13 atributos de misericordia, las Midot Rahamim, Moshe le pide al Eterno que le revele su rostro. Y sin embargo, el Eterno, cuando pasa por delante de él, le muestra su espalda. Yo tengo una teoría, tampoco lo ve, yo tengo una teoría con respecto a eso, que puede ser una teoría muy salida de todo contexto. Pero cuando está el apóstol Juan en Patmos, en el capítulo 1 del libro de Revelaciones, dice que se le aparece Yeshua y ve sus ojos como un fulgor de fuego, en su boca una espada, sus cabellos eran blancos como la nieve, dice, sus pies eran brillantes como el bronce. Y cuando enfatiza que ve su rostro, dice que cae de tierra. Dice que cae a tierra como muerto. Y Yeshua pone su mano sobre él y le dice, no temas. Y ese pasaje, si nosotros lo enlazamos con la aparición de Yeshua a Rab Shaul, que también cae a tierra, no le ve el rostro. Escucha una voz en hebreo que le decía Shaul, Shaul. ¿Quién eres, Señor?, dice Pablo. Y Yeshua en esa revelación a Pablo, en esa visión, le dice, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es, y le dice, dar cosas contra el aguijón. Y quedaron todos atónitos porque solamente oyeron la voz. Y alrededor de él había un fulgor brillante. Entonces yo enlazo esto con lo que dice Rambam con respecto a Azar el Panim. Para mí, a título personal, esta revelación que tiene Juan en Patmos acerca de Yeshua, cuando le dice que yo soy el Alfa y la Omega, yo soy el Aleph y la Tav, es una revelación de los rostros del Eterno. Este Azar el Panim, el príncipe de los rostros, el príncipe de la presencia. Y yo tengo esa seguridad, esa certeza de que Moshe Rabenu en realidad no vio cara a cara al Eterno, sino que vio el rostro de esta presencia manifestada en Yeshua, nuestro amado Mashiach. More Shem Tov. En el capítulo 6 dice Bishnat Motamelech Uziau Baere et Adonai. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, Yoshev al Kise Rambenizá, sentado sobre su trono alto y sublime. Entonces, parece, le dice al profeta, el séptimo nivel dice, parece al profeta como si Dios le hablara en un sueño. Y aquí él ve la visión de los serafines, ¿cierto? Que efectivamente dice que no lo miraban tampoco, porque con dos alas cubrían su rostro. Tenían 6 alas, dice, y con dos cubrían sus rostros. Entonces, claro, cada vez tenemos que entender el lenguaje de la Torá. La Torá, los Nevi'im, tiene un lenguaje, tiene una forma de hablar, una forma de decir. Hay un libro que escribe el hijo del Rambam que se llama Ma'amar al-Dibrei Hazal, los dichos de los sabios. Hazal es Jajameinu Zichronam Libraja,
los sabios de bendita memoria. Y claro, los rabinos hablan de una forma que entienden solamente los rabinos, o los que estudian a los rabinos. Si alguien que nunca ha leído literatura rabínica y lee literatura rabínica, va a encontrar un montón de falencias, de errores, de fallas, de taras. ¿Por qué? Porque no conoce el lenguaje de los rabinos. Y lo mismo pasa con el pueblo judío, lo mismo pasa con nuestro pueblo. Cuando escriben la Sagrada Escritura, escriben los textos, también hay un lenguaje de la Sagrada Escritura. Entonces, cuando dicen, vi yo al Señor, no es que vio al Señor. Yo sé que para muchos puede parecer esto contradictorio, pero no es contradictorio, solamente que hay que explicarlo. Lo que vieron estas personas es una manifestación del Eterno. Es uno de los rostros del Eterno, es una de las caras, es una de las vestimentas que Él utiliza para darse a conocer al hombre. La que ve Moshe, la que ve Ezequiel, la que ve Daniel, la que ve Jeremías, la que ve Isaías, la que ven y han visto todos los profetas son distintas, pero es el mismo Eterno. Solo que Él se revela de distintas formas. En el Brit Hadashah dice y habla conforme a la multiforme gracia de Dios. Multiforme es decir que son muchas formas. Él se revela de multiformes, de muchas formas al ser humano, al hombre. Entonces, tenemos, ¿cierto? Parece como si Dios le hablara en un sueño. Vamos al octavo nivel. El octavo nivel dice algo en forma de visión profética, estando despierto. ¿Ya? Estando despierto. Y tenemos Bereshit 15, 9 y 10. Bereshit 15, capítulo 15, 9 y 10. Y tenemos también a Pedro y a Cornelio. ¿Cuál es la salvedad de este nivel o cuál es el punto de este nivel? La persona está despierta en el octavo nivel. Entonces tenemos cuando el Eterno le promete a Abraham un hijo. Claro, él dice que se le revela en una visión. El capítulo 15. Claro, en el capítulo 15. En el 15.1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón. Y el 9 y el 10 dice: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomín. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Este es el Brit Bein Abetarim, el pacto entre las partes, o el pacto de las partes. Entonces, todas estas cosas el Eterno se las dijo a Abraham estando despierto. Es decir, con los 5 sentidos totalmente lúcido, de alguna forma. Y se lo dijo estando despierto. Pedro y Cornelio. Dice el 19, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, talit, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Entonces Pedro estaba despierto. Pedro estaba despierto y tuvo un éxtasis, dice. Yo sé que esto de éxtasis lo enseñan en la Kabbalah, que es un estado espiritual, pero estaba despierto, dice. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, un talit, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces, cuando él tiene esta visión, que tiene que ver con
efectivamente que el Ruach HaKodesh, el Eterno, le revelara a Kefa, a Shimon Kefa, a Pedro, a Cefas, que él también había aceptado a los gentiles. Porque Pedro era, en su forma, en su doctrina, en su enseñanza, era muy ortodoxo, era muy cerrado, era muy hermético. Y el Eterno le tiene que revelar acá con Cornelio que él no llamara impuro lo que el Eterno ya había santificado, que eran efectivamente los gentiles. Ahí está hablando de los gentiles, no está hablando de comer cerdos, de comer mariscos, de comer reptiles y animales que están prohibidos en la Torá. Ahí está hablando respecto de los gentiles, que el Eterno los había limpiado y los había hecho pueblo también. Ya en el 9º nivel dice, oye palabras en la visión profética. Oye palabras en la visión profética. Entonces aquí tenemos el mismo Bereshit, el mismo Génesis, en la revelación del Eterno a Abraham, en el capítulo 15, en el versículo 1. Que lo acabamos de leer entre paréntesis. Lo acabamos de leer. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo. ¿Cómo vino la palabra? En visión. Diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y en hebreo ahí dice, Bamahasé. Bamahasé, en visión. Visión, que es lo que habíamos hablado en la segunda temporada, Jasón. Correcto, dice Ajar, Advarim a él, allá de Bar Adonai, el Abraham Bamahasé. Lemor, al tira Abraham, Anoji Magen Lach, Sejarja Arbe Meod. En una visión, Bamahasé. Entonces, el noveno nivel oye palabras en una visión profética. Porque no siempre se oyen palabras. A veces solamente se ven cosas. A veces solamente viene entendimiento. Que no es lo mismo que oír palabras. Aquí está oyendo palabras en este 9º nivel. Claro, y de ¿Vamos hecho... al 10º nivel o quieres decir algo, Guido? No, me interesa lo que dice Rambam ahí respecto a esta visión profética, porque él cita a Josué cuando ve a este varón, al príncipe del ejército del Señor, Ese es el 10º. Claro, con una espada desenvainada. Ese es el 10º nivel. Correcto. Claro, en el 9º todavía estamos, oye palabras en la visión profética. Y en el 10º nivel, que es la diferencia entre el 9º y el 10º, dice que ve a un hombre, claro, que le habla en la visión profética. En el 9º nivel, oye una voz que le habla en la visión profética, no ve a quién le habla. Y en el 10º nivel, ve a un hombre que le habla en la visión profética. Claro. Claro, y aquí pasamos al que tú citas de Josué. Correcto. Y son pequeños detalles lo que hacen... Exacto, que hacen la diferencia entre un nivel y el otro nivel. Sí, son detalles muy pequeños. Y aparentemente todos los niveles en la profecía pareciesen ser iguales. Pero Rambam se preocupa de hacer el detalle entre lo que es un ángel, una visión, una voz audible, la voz del Eterno, un hombre, cualquier hombre que habla, claro. Claro. Entonces ahí en el libro de Josué dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él.
el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Adonai he venido ahora. O sea, ahora vino como el príncipe. Entonces Josué se postró a tierra, le adoró, le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Adonai respondió a Josué: quita el calzado a tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Claro, muchos creen que este príncipe del ejército de Adonai es Yeshua. Y muchos le asignan a todas estas manifestaciones sobrenaturales que hay en la Tanaj, o más conocido como Antiguo Testamento, que es Yeshua. Y si bien es cierto, es una manifestación divina, es una manifestación del cielo, una manifestación del Eterno, técnicamente no es Yeshua. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no es Yeshua? Porque Yeshua nace del vientre de Miriam, del vientre de María. Desde ahí en adelante Yeshua. Técnicamente. Sí podríamos decir que es el Hijo Eterno. Que de acuerdo a Miqueas, a Mijá, capítulo 5, versículo 2, dice: Umotza otav mikedem. Y sus salidas son desde el principio. Mimei olam, desde los días de la creación, o desde los días eternos. Sí podríamos decir que es el Hijo Eterno que se está manifestando, que está relacionándose con el hombre de alguna manera. Pero técnicamente y de manera muy fina, no es Yeshua. Porque Yeshua es desde que nace del vientre de Miriam en adelante. De ahí hacia atrás son las manifestaciones del Hijo Eterno. Sí. Son estas salidas. Yo sé que es muy fino lo que yo estoy diciendo, es hilar muy fino, es cortar muy agudo, pero la escritura da para esto. De hecho, sí, como tú lo decías, pareciera que toda la profecía está en el mismo nivel, pero de acuerdo al Rambam, entre un nivel y otro hay un detalle. Y ese detalle hace que sea de un nivel a otro. Aquí, también en el mismo 10º nivel, donde dice que ve a un hombre que le habla en visión profética, está Bereshit 18:1, que es cuando el Eterno, en Parashá Vayera, ¿cierto? Sí. Dice: después le apareció Adonai en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, que Jomayom. Y dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. Siempre cuando la escritura habla y utiliza este lenguaje de alzar sus ojos y mirar, quiere decir que algo espiritual hay, algo profético hay, algo sobrenatural hay. Porque daría lo mismo decir que daría lo mismo obviar decir: alzó sus ojos y miró. Podría perfectamente decir: y aquí 3 varones venían junto a él. ¿Por qué hacer énfasis que alzó sus ojos y miró? ¿Por qué? Porque está diciendo que vio con ojos espirituales. Está diciendo, la Sagrada Escritura no es que esté redundando, no, está queriendo hablar, como hablamos delante, la Escritura tiene una forma de hablar. Y cuando dice: y alzó sus ojos y miró, quiere decir que esta visión es una visión espiritual. Y aquí 3 varones que estaban junto a él, y esta es la visita que le hace el Eterno. Cuando le hace la promesa y le dice: según el tiempo de la vida, Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Sara se ríe, y de ahí viene el nombre Itzhak, que viene Tzahak de Itzhak, que es reírse. Y la madre Sara se ríe, y aquí se cumple justamente esto. Ve a un hombre que le habla en la visión profética, y él ve aquí a 3 varones que le hablan en esta visión profética. Entonces, dijimos que la diferencia entre el nivel 9 y el 10 es que en el nivel 9 oye palabras de la visión profética, pero no ve a quién le habla. Y en el 10
oye palabras y ve a quién le está hablando. Que sin lugar a dudas es una manifestación sobrenatural que Abraham ve. Algunos dicen que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres varones. Pero también es discutible. Sí, uno se Es pone discutible. a hilar fino, cree llegar a una interpretación de lo que podría ser esa sombra del príncipe de Dios reflejada en Yeshua. Y como bien dice usted, por ejemplo, que Yeshua es desde la concepción de Miriam, nacido de mujer, que el Morey Mijael hizo una pregunta en el episodio anterior, cuando Yeshua dice que de los hombres nacidos de mujer no hay más grande que este, refiriéndose a Yohanan Amadvil. Y Yeshua justamente es nacido de mujer. Pero respecto de la profecía que recibe, Yohanan es más grande que Moshe Rabenu en la tierra por el anuncio que él estaba dando. Eso fue lo que dijo Moré Mijael. Y a mí para mí Yeshua es mucho más que el rabino Nazaret. Para mí Yeshua es mucho más que el Mashiach. Es lo que él mismo dice ahí cuando él ora por sus discípulos en el capítulo 17 de la carta de Juan. Y él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esta es la vida eterna, dice él, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Entonces, claro, uno puede hilar finito y asociar todas estas manifestaciones del Eterno a Yeshua directamente. Y todo puede ser refutable. Todas nuestras apreciaciones con respecto a son refutables. De hecho, el Rambam en el Mishneh Torah, sobre las leyes del tribunal y las sanciones del Sanedrín, dice que hay 6 personas que son ejecutadas por estrangulación. El adúltero, esto está en la Halajá 13, en el Ilhot Sanedrín. El adúltero, una persona que hiere a su padre o a su madre, que blasfema contra su padre y contra su madre, una persona que secuestra a un judío, una persona cuando habla de robo, ¿cierto?, de secuestrar a un judío, una persona que es rebelde, un falso profeta y una persona que da profecías en nombre de una falsa deidad. Y ahí habla el Rambam de estas personas que deben ser estranguladas. El falso profeta, aquel que habla en nombre de otros dioses. Y es ahí donde el judaísmo tradicional hace una gran diferencia con los que creemos en Yeshua como Mashiach. Porque la gran mayoría de nosotros creemos que la persona de Yeshua es una manifestación de la divinidad del Eterno. Entonces, al hacer este tipo de declaraciones, tanto en el judaísmo mesiánico como en el cristianismo, que para el judaísmo tradicional es lo mismo, nosotros caemos en la categoría de idólatras y que hablamos en nombre de un falso profeta. Hasbe Shalom, lo aleinu, que el Eterno no lo permita.
Entonces, entre este hilar finito de creer, de pretender divinizar la imagen de Yeshua, el judaísmo tradicional a nosotros nos estrangula, nos condena y nos categoriza como idólatras por justamente creer en un falso profeta, según ellos. Para nosotros, Mashiach, el profeta del cual anuncia Moshe Rabenu, un profeta como yo, levantará de entre vosotros, de entre vuestros hermanos. Vamos al 11º nivel, al nivel número 11. Ve un ángel que le habla en visión. Bereshit 22:15, Génesis 22:15 dice: y llamó el ángel de Adonai a Abraham segunda vez desde el cielo. Y aquí está la Akedat Isaac. Aquí tenemos el acontecimiento de la atadura de Isaac. No podemos decir el sacrificio de Isaac porque no lo mató. De acuerdo a la Torá, a la Mikra, a la Torá Shebiktav, a lo que está escrito, no lo mató. Por lo tanto, no podemos decir que lo mató. Hay gente que dice que lo mató y lo resucitó, pero como nosotros no podemos violar el texto, no podemos decir que la Escritura diga lo que la Escritura no dice, esto fue la atadura de Isaac, conocido rabínicamente como Akedat Isaac. Y él dice que iba a matarlo con el cuchillo y el ángel de Adonai lo llamó la segunda vez. Entonces, aquí ve un ángel, se ve un ángel que le habla en la visión. Y ese es el nivel número 11 de los niveles de profecía, Madregot. Madregot también significa dimensiones. Madregá en singular, Madregot en plural. Y yo quiero hacer algunas preguntas que tenía preparadas para nuestros hermanos que nos escuchan en todos los confines de la tierra y responderlas a la vez para también representar a muchos que quizá tienen estas preguntas, ¿cierto? La pregunta dice así: ¿hay mujeres profetisas o mujeres profetas reconocidas por el judaísmo? ¿Y quiénes son? ¿Esto es solo para los varones? Y la respuesta es sí. Hay 7 mujeres profetisas que reconoce el judaísmo, que son Sara Imenu, nuestra madre Sara, Miriam, Aneviá, Miriam la profetisa, Miriam hermana de Aarón y de Moshe, Débora, la jueza, Hannah, Abigail, Hulda y Esther. Estas son las 7 mujeres reconocidas por el judaísmo como mujeres profetisas: Sara, Miriam, Débora, Hannah, Abigail, Hulda y Esther. Hay una pregunta que yo la encuentro muy buena, que tiene que ver con ¿quién es mayor? ¿Un profeta o un rey? ¿Quién tiene mayor autoridad? ¿Un profeta o un rey? Rey, llámese un gobernador, alguien que está en el gobierno, ya sea una autoridad gobernante, un rabino, un pastor, un obispo de una congregación. ¿Quién es mayor, el profeta o el rey? ¿Qué piensas tú, Guido? Para mí, el profeta es mayor que el rey, por cuanto tiene conexión directa con el Eterno, aunque para muchos el rey es mayor que el profeta por la investidura que él tiene. Y ahí tenemos que ir a Shmuel, al profeta Samuel.
¿Ya? ¿Quién era mayor? Cuando Samuel le dice al Eterno, el Eterno le dice, no, no llores, le dice, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Claro, correcto. Ya, pero hay que considerar que en los tiempos de Shmuel Anabí, era el tiempo de los Shoftim, era el tiempo de los jueces, y no había rey en Israel. Los que gobernaban eran los jueces. Yo antiguamente pensaba igual que tú. Yo pensaba que el profeta era mayor que el rabino, que el pastor, el obispo, el rey o la autoridad gobernante. Y me trajo mucha luz este pasuk, que tú lo citaste hace un momento, que dice, que está asociado con otra pregunta que yo tengo acá, que dice, 1 Corintios 14, dice, pero el que habla en lenguas profetiza a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación. Es decir, estas son las tres características que tiene la profecía: edificación, exhortación y consolación. No gobierno. Claro. No está dentro de las características que tiene la profecía el gobierno. Es decir, los profetas no gobiernan. Los profetas no deben gobernar. Comentábamos tras bambalinas con Moré Mijael hace algunos días con respecto a qué pasaba en el Beit Din, por ejemplo, en el Sanedrín. ¿Qué pasaba en el Beit Din cuando había un profeta? Y había una situación compleja que no se podía resolver. Si se levantaba el profeta y decía, así dice el Eterno, ¿tenían que hacer como decía el profeta? ¿O tenían que hacer como dice la Torá? ¿O como dice la mayoría de Jamín, la mayoría de sabios? Claro. Es una situación compleja. Sí, porque eso sí lo llevamos al capítulo 11 de Juan, cuando habla de Caifás. Claro. Él profetizó. El texto dice que él profetizó, porque está el Ruach HaKodesh. Y uno de los elementos de los niveles de la profecía, que Rambam termina su obra, o termina el capítulo diciendo que los 11 niveles de la profecía finalmente se reducen en 8. Están directamente relacionados con el espíritu del Eterno, el Ruach Elohim. Amén. De hecho, los dos primeros no son considerados niveles o peldaños. Dice que son recién cuando el Eterno está recién llamando a una persona. Y la está recién incentivando y llamando para que esta persona se pueda disponer a recibir, claro, esta información celestial. Y la segunda carta de Pedro lo dice en el capítulo 1. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y dice que los santos hombres que hablaron en nombre del Eterno fueron inspirados por el Ruach HaKodesh. Claro. Entonces, cuando se levantaba un profeta en medio del Sanedrín y decía, así dice el Eterno, esa profecía estaba inválida. Mire. ¿Por qué? Porque lo mencionamos en algún momento. Tú lo dijiste hace un momento también cuando dijiste que va si nosotros un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto, una Besorato va distinta, una Torá distinta. Porque el Besorato va, lo explicamos en algunos podcasts atrás, el Besorato va es la Torá. Entonces, la buena nueva. Es la buena nueva, es la Torá. Es la que se anunció en el Har Sinai, en el monte Sinaí. La Torá manda más que el profeta. Y el rey manda más que el profeta. El rey, el rabino, el pastor, el obispo, el superintendente, el líder, porque él es el que gobierna. Entonces la profecía no está dada para gobernar, la profecía está dada para hacer volver el corazón de los hombres a la Torá, al Eterno, claro, al camino de santidad. De hecho, Pedro lo dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Claro. La profecía es una revelación.
que no es dada a una persona en particular, sino a un conjunto, a través de la Torá, de lo que está escrito en la Tanaj, de lo que está escrito en los profetas. No es privado, tiene que haber una interpretación. Y Ahora, exacto. Y esto tiene que ver también tiene que ver con otra de las preguntas que yo tengo acá, que es: ¿quién puede juzgar una profecía? ¿Cómo se juzga una profecía? ¿Por qué? Porque dice el Rav Shaul ahí en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Dice: sea esto por 2 o 3, y los demás juzguen. Es decir, tenemos que estar también ejercitados en juzgar una profecía. Ahora, es complejo, porque requiere de tiempo, pasar tiempo con el Eterno, de conocer toda la Torá, conocer toda la Biblia, conocer toda la Sagrada Escritura, y tiene que ver también con conocer al Señor. Hay cosas que el Señor no habla. Hay cosas que el Señor no va a hablar, hay cosas que son obvias. No, y la profecía no se da a cada rato. Tampoco se da cada rato. Ahora, mire, yo considero esto. Yo sé que es un ejercicio, pero ya, en una profecía de 90 minutos, vamos a dividir esa profecía de 90 minutos en 3 partes, de 30 minutos cada una. 30 minutos puede haber hablado Dios, puede haber hablado el Eterno. 30 minutos puede haber hablado el hombre, el corazón del hombre o el corazón de la mujer. Y 30 minutos puede haber hablado el diablo, el Satán, que el Eterno lo reprenda. Amén. Tenemos nosotros la capacidad de discernir ¿Cuándo es palabra en del esos Eterno? 90 minutos, los 30 minutos que habló el Eterno, los 30 minutos que habló la carne o el corazón de la persona que estaba hablando, y los 30 minutos en los cuales se metió las tinieblas en esa profecía? Complicado. Es complicado porque nosotros tenemos mentes estructuradas. Sí. Nosotros tenemos mentes cuadradas, mentes de sí, no, blanco, negro, La misma doctrina día, noche, luz, oscuridad, y no tenemos más. Nosotros nos cuesta discernir estas cosas. Sí. Recordemos que el Satán, el diablo, que el Eterno lo reprenda, de nuevo, también habla palabra del Eterno. Y también se la sabe, solo que la tuerce. Sí. Él tuerce las escrituras. Cuando conversa con nuestro amado bendito Mashiach Yeshua en el monte Carantal, el monte de la tentación, son como dos grandes rabinos hablando de Torá. No hablaron del partido de fútbol, no hablaron de la teleserie, no hablaron del final de la película. No, hablaron pura Torá, pura Biblia, pura palabra del Eterno. Y él la torcía. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 dice que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, de alguna manera, él está dando una directriz. ¿Y cuál es la fe? ¿En qué apoyamos y basamos la fe? Porque Abraham Avinu, alaba Shalom, sobre él sea la paz, él le creyó al Eterno de sacrificar a su propio hijo. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros discernir, según la fe, conforme a la medida de la fe, que dice Pablo ahí en la carta de Romanos, cuando nosotros discernimos que la profecía viene de parte del Eterno? Porque se han levantado muchos falsos profetas. Por ejemplo, aquí en el caso de Chile, el profeta de Peñalolén, por nombrar algunos. Claro. Que traen un evangelio diferente. Y estas ideas de iluminación que tienen
pervierte el derecho, pervierte la gracia. Pero la gente por desconocimiento cae redondita. Cae redondita. Y como hay un temor de parte de las personas al eterno, pero por desconocimiento de las escrituras, de los designios que están dados en los escritos sagrados, caen en la red de estas personas que se categorizan como falsos profetas en el fondo. Claro, en el fondo, por eso dice que no es de interpretación privada, sino en el fondo tiene que ver con todo lo que ya ha sido revelado, primeramente. Yo quiero hacer un raconto, quiero hacer una especie de resumen con respecto a todas las palabras asociadas a la profecía. Tenemos la palabra tardemá. Tardemá, que es sueño profundo. Esto está en Bereshit 2:21, Génesis 2:21 y 15:12, capítulo 15, versículo 12. La palabra Hazón, que significa visión, o Hizayón en plural, visión, revelación. Esto está en Isaías y Eshayahu, capítulo 1, versículo 1. En Mishle, Proverbios, capítulo 29, versículo 18. En Oseas, capítulo 12, versículo 10. Y en Joel, capítulo 2, versículo 28. La palabra Mashal, que es parábola, está en Bemidbar 24:15, que es la que toma Balaam, más conocido como Balaam. Números, capítulo 24, versículo 15. La palabra aspaclaria, que es lente diáfano, visión, como ver a través de un espejo. Esto está en el tratado de Yevamot, Masejet Yevamot 49b del Talmud Babli. La palabra Halom, que es sueño, Halomot, sueños, que está también en Joel 2:28, Joel capítulo 2, versículo 28, y en Bemidbar 12:6. Números capítulo 12, versículo 6. Y la palabra, por último, la palabra Marene Buá, que significa visión profética, que está en el libro de Números capítulo 12, versículo 6. Estas son las palabras que se utilizan con respecto a la profecía. Continuar con lo que estábamos hablando un poquito antes de hacer este recuento de palabras, que tiene que ver con el Navi Sheker. El Navi Sheker es el profeta falso o el profeta mentiroso. Shakran es mentiroso en hebreo. Sheker es mentira. Navi Sheker es el profeta falso, el profeta mentiroso. En el Sefer de Barim, en el libro de Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 en adelante dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La Torá nos da un trato con respecto al Navi Sheker, con respecto al profeta falso. Y este va a ser el enlace para el próximo podcast, que tiene que ver con los profetas falsos, que tiene que ver con la relación que hay, la división que hay entre los adivinos, los hechiceros, que también pueden traer una palabra escondida. También te pueden hablar bonito y también te pueden decir toda tu vida y cosas que nadie sabe. Solo que
ellos te van a llevar a un camino que te aparta de Adonai, que te aparta del Eterno, que te aparta de la Torá. Es decir, te van a traer un evangelio diferente, un evangelio distinto. Guido. Sí, ahí en el derramamiento de la sexta copa, en el libro de Apocalipsis, habla del falso profeta y dice que son entidades de demonios. Y en la carta a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, cuando habla de este Bar Jesús, un falso profeta judío, y Shaul lo reprende, lleno del Espíritu Santo, dice: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y lo reprende. Y caen sobre él, sobre esta persona, tiniebla y oscuridad, y fue ciego. Ahora, no todos pueden ser catalogados como falsos profetas. Lamentablemente, en algunas congregaciones cristianas, el judaísmo mesiánico lo tienen como una secta, por ser judaizante, por caer en los límites del legalismo. Sin embargo, el judaísmo mesiánico lo primero que proclama es la Besorá Todá a través de Yeshua. Y no es que sea judaizante en el sentido de pervertir la rectitud, la justicia del Eterno, sino que es algo completamente desconocido en las ramas cristianas. Y a la ligera se condena, porque está muy en la boca de las personas condenar, enjuiciar, mandar a las personas al infierno, sin antes oír, sin antes aprender, sin antes conocer cuál es el designio o la doctrina del judaísmo mesiánico. El Navi Shekel, el falso profeta. Dejemos a todos invitados al tercer episodio, donde hablaremos del falso profeta. Moreh Shem Tov. Claro, y la diferencia que hay con, en el fondo, para tener herramientas, para tener argumentos, cuando venga un Navi Sheker, cuando venga un profeta falso, cuando venga alguien que nos quiera desviar del camino, que dice la Torá que también va a enviar el Eterno para probarnos. Para probarnos si realmente amamos al Eterno. Hay varios ejemplos como el que tú citabas en la Torá. Hay varios ejemplos de personas que probablemente en algún minuto estuvieron en el buen camino y después se apartaron. Se vendieron a la lascivia, se vendieron a los placeres de la carne, se vendieron al dinero y se desviaron del camino de santidad, del camino del Eterno. Entonces, claro, porque son muy parecidos. Se parece. Recordemos que el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y están dentro del pueblo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Correcto. Solo que la cizaña está hueca, está vacía. La cizaña no tiene contenido. Uno no puede hacer harina de la cizaña para hacer pan. En cambio del trigo, el trigo tiene contenido. El trigo tiene, al molerlo, podemos producir harina. Y se puede comer pan del trigo, de la cizaña no.
se disuelve sola. Y como decía la parábola, no puede cortar el trigo porque todavía no está maduro, y porque si corta el trigo si corta la cizaña pasa a dañar el trigo. Entonces tienen que estar juntos. Y están juntos. Ahora, obviamente nadie va a querer reconocer que es cizaña. Si uno dice, ¿cuántos son cizaña? Amén. No, nadie va a decir amén. Y nadie quiere ser cizaña, obviamente. Pero de acuerdo a la Sagrada Escritura, están juntos. Siempre. Siempre que vemos profecías acerca del Mesías, está ahí al lado del antimesías. Siempre está pegado, siempre está junto, al lado de él. Siempre. De hecho, de los 12, uno era diablo, dice. Y estaba ahí con él. Y administraba las finanzas, y administraba las ofrendas. Entonces, claro, esto se parece mucho porque el reino de las tinieblas imita al reino de la luz y se viste como oveja siendo lobo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento, el conocimiento, las bases, los argumentos, las herramientas para discernir esto. Y esa es la idea del próximo podcast. Para ya estar concluyendo este tema de la profecía, que yo encuentro que es apasionante. Sí, la verdad es que da para mucho esto. Da para mucho. El falso profeta se identifica en el libro de Apocalipsis con la segunda bestia. Y también daba grandes señales y portentos, dice el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis dice: vio otra bestia, la segunda bestia, que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Según el libro de Apocalipsis, esa segunda bestia es el falso profeta. En el capítulo 16 dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Entonces esto está relacionado con un espíritu de mentira, un espíritu que sale del Yetzer Hará, de la inclinación maligna que tiene el hombre. Y está impulsado justamente por las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas sabemos quién es. El Eterno lo reprende. Amén. Correcto. También dentro de todo esto se mueve el espíritu de Jezebel, el espíritu de Jezabel. Espíritu de Jezabel. Que también está dentro de la cizaña, también está dentro de los falsos profetas. Sí. Así que tenemos harto tema todavía para el próximo podcast. La adivinación, la hechicería, los agoreros, que también tienen poderes sobrenaturales. Ahora, Bilam puede ser un falso profeta. El Brit Hadashah lo declara falso profeta. Profeta de mentira, profeta... Sí. Sí, correcto. Bien. Hemos llegado entonces al final de nuestro segundo episodio, la tercera temporada. Hablemos de Torah Podcast, en los que tratamos de concluir los 11 niveles que describe Rambam en su obra Moreh Nevuchim.
Extrañamos a nuestro More Mijael, que se encuentre con salud. Le enviamos un fuerte saludo, un abrazo en el eterno. Recordamos a nuestros queridos oyentes que estamos en la cuenta del Homer. Hoy día es 12 de mayo del 2024, 4 de Iyar de 5784. En el 19º día del Homer. La parashá de la semana es Emor y se encuentra en el Sefer Vayikra, libro de Levítico, y va desde los capítulos 21, versículo 1, al capítulo 24, versículo 23. Y dejamos invitados a nuestros queridos hermanos al tercer episodio, donde hablaremos del falso profeta. Y utilizaremos la parashat Balak, que se encuentra en el capítulo 22 del Sefer Bemidbar, el libro de Números. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Quedan todos invitados al tercer episodio de la tercera temporada. Por Shem Tov, lo dejo en libertad para despedir el programa. Shalom Guido, shalom Javerim, shalom a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por sus likes, por sus me gusta, por suscribirse al canal. Gracias también por compartirlo a muchas otras personas en el mundo entero que nos escuchan. Que bueno, la idea nuestra es poder iluminar, poder ser de bendición, poder compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Shavua Tov, Mazel Tov, Kol Tuv. Shavua Tov, Mazel Tov. Quedan todos invitados entonces al tercer episodio de la tercera temporada. El falso profeta. Entonces le dijo el Eterno a Bilam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Shavua Tov, Mazel Tov. Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.